el pastor Nadis, pero se llama José, su nombre real es José. Hola, hola. ¿Cómo están, iglesia? Y si lo dijeras como si realmente lo creyeras, ¿cómo estás? Maravillosamente bien. Muy bien, muy bien. Vamos a orar, ¿va? Padre, te damos gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo. Porque tú has incendiado, Señor. Has puesto una hoguera, una antorcha en Chalco. Y que mucha gente que estaba perdida, yo sé que tú la vas a traer a ti mismo. Sé que tú los vas a traer, los vas a liberar, los vas a sanar, les vas a dar una oportunidad. Gracias, Padre, porque creemos que la obra que empezaste la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y que vamos a ver cientos, miles de familias restauradas, gente saliendo del alcoholismo, de la drogadicción, de las bajas pasiones, matrimonios restaurados, hijos, Señor, volviendo con sus padres, y milagros financieros, Señor, que tú vas a hacer en esta iglesia, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Acompáñame a la Biblia, vamos a ver Romanos 4, del 16 al 22. No sé si lo van a estar proyectando, así que acá está, para los que no traen Biblia. Acompáñenme a leer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La vida de Abraham es una vida muy, muy peculiar, y aunque Abraham fue un hombre que no era de guerra, que no era de golpes, se le conoce como el padre de la fe. Pero algo con lo que Abraham sí tuvo que batallar es con lo mismo que batallas tú y yo, con tu mente, con tus dudas, con tus temores, con tus inseguridades. Y aunque no cabe duda que Satanás es nuestro peor enemigo, al final del tiempo te vas a dar cuenta que el hombre a vencer y que la batalla más encarnizada es contra ti mismo. Esa mujer o ese hombre que ves en el espejo, esa es tu verdadera lucha. Muchas veces queremos culpar a Satanás de decisiones que tomamos nosotros. Muchas veces nos encontramos en situaciones que nosotros fuimos los culpables de ponernos en esa situación. Entonces el día de hoy tú te vas a dar cuenta que sí, Satanás es malévolo, pero que Él no te obligó. Él no te obligó a tomar esas decisiones que tú, consciente o inconscientemente, tomaste. Pero también te vas a dar cuenta el día de hoy que así como Satanás es tu enemigo, también te vas a dar cuenta que Dios, su fidelidad es contigo hasta el último día de tu vida. Amén. Y aunque Abraham había recibido una promesa, esa es la promesa de Dios. Si la leíste, Dios le prometió muchas cosas. Una de ellas es que iba a ser padre de mucha gente. Pero aunque él recibió una promesa, te das cuenta que para que llegara a esa promesa él tuvo que atravesar un largo camino. Y en Génesis del 12 en adelante, cuando tú lo lees, te das cuenta que la vida de Abraham no es muy diferente a la de nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una promesa de parte de Dios? Levante la mano.
Si tú no tienes una promesa de parte de Dios, ahí te van a estar dando una en la entrada o la salida. Pero todos tenemos una promesa. Por pequeño, por grande que sea, todos tenemos una promesa. Pero aunque él ya había recibido la promesa, él tuvo que caminar. Y en Génesis lo primero que Dios le dice a Abraham: vete de tu casa, vete de tu tierra y vete de tu parentela. No sé cuántos de ustedes, pero yo les decía en Ciudad de México, que es una iglesia un poco más, que tiene un poco más de tiempo que la de aquí. Ya vamos para 4 años. Digo, pero año tras año, año tras año, año tras año, Dios te ha dicho: vete de la casa de tu suegra, vete de la casa de tus suegros y yo te voy a bendecir. Pero el temor nos roba la bendición. Y Abraham lo que hizo fue, escuchó la promesa, Dios nomás le dijo: vete de aquí. Entonces su prueba más grande desde el inicio fue la prueba en lo familiar. Y a partir de ahí nos damos cuenta que se fue él obedeciendo, pero fue atravesando por diferentes pruebas. Te las voy a enumerar, no son todas, pero yo saqué algunas que estuve leyendo. Y la segunda prueba, él pasó por un tiempo de hambre y de crisis financiera. No sé cuántos de ustedes estén pasando por una crisis, ya sea financiera, ya sea emocional, sentimental, en tu familia. Y la tercera prueba fue una prueba matrimonial, cuando Faraón le quiso quitar su esposa. Se encuentra con un garañón, un faraón que ve a su esposa bien guapa y dice: me la merezco. Y él, por no haber dicho la verdad que era su esposa, había dicho que era su hermana, y Faraón quiso tener relaciones sexuales con ella y se encontró con esa prueba. La quinta prueba, él entró en guerra, tuvo que salir a pelear por su sobrino. Otra prueba fue que su sobrino lo había abandonado. De buenas a primeras, su sobrino empieza a tener problemas con él y le dice: sabes que ya no cabemos en el mismo lugar, tenemos que separarnos. Y él pasa por la prueba del abandono. Hoy sí se encuentra ya sin nadie de su casa. Dios le había dicho desde un principio que dejara a su parentela, a su familia, y él se llevó consigo a un sobrino. Y no pudo ver la bendición de Dios hasta que vino esa separación. Otra prueba fue cuando Dios le dice: te tienes que circuncidar, tienes que quitar el prepucio de tu vida. Y también ha de ser una decisión bien fuerte. No sé para los que han pasado por ahí, pero imagínate, él ya era un hombre de edad, ya era un hombre que ya iba de salida. Si hubiese sido un niño, si hubiese sido un jovencito, pero Dios a la edad de casi 100 años le dice: circuncídate. Entonces también ha de ser una prueba para él, emocional y cultural, pero tuvo que pasar por esa prueba. Otra prueba dice que llega a un lugar y el rey Abimelech, de nueva manera, de nueva cuenta, quiere tener relaciones con su esposa. La segunda vez que alguien le quería tumbar a su gallinita. Tuvo que pasar por esa prueba también, resistir la prueba. Otra prueba, cuando él se adelanta, o su esposa se adelanta, y él tiene un hijo, Ismael, con una sierva de su esposa, llamada Agar. Entonces yo les decía en la Ciudad de México, no sé cuántos de los que están aquí tienen una mascota, levanten la mano. ¿Cierto o no es cierto que tú llegas a amar a ese perro, a esa perra, a ese gato, o hasta a ese pez, no sé, los que les gustan las mascotas? Entonces imagínate, si uno llega a amar tanto a un animal, me imagino que Abraham pues, tenía ciertas emociones, sentimientos hacia esa mujer que le había dado un hijo. Ahora ya su hijo ya era grande, tenía 12, 13 años, y Dios lo pone en esa prueba y le dice: corre a tu mujer, bueno, corre a Agar y corre a tu hijo. Se tuvo que pasar por esa prueba, hacer de tripas corazón y decirle a su hijo: vete, a su concubina, vete. Es una prueba también que tuvo que pasar. Otra prueba que tuvo que atravesar es cuando Dios, ya después de mucho tiempo, le da a su hijo Isaac, y Dios le dice: sacrifícame lo que más amas. Él se había enamorado locamente de su hijo. Imagínate, con tanto tiempo sin tener hijo, y cuando ya lo tiene, Dios le dice: ahora dámelo. Tú que eres madre, tú que eres padre, ¿tú te atreverías? Es una prueba muy tenaz. Y aún así él tuvo que decidir
y tomó esa decisión de creer que si él lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Y se atrevió. Yo siempre les digo, si tú ya lo pensaste, tú ya lo hiciste. Y él ya había pensado cómo asesinar a su hijo. Y pasó por esa prueba. Y al momento que lo iba a asesinar, Dios mandó un ángel y dijo, detente. Pero pasó la prueba. Otra prueba es cuando él pierde a su esposa, pierde a Sara. No sé los que están casados, pero imagínate la situación de perder a la mujer que amas, a tu compañera de viaje, a tu compañera de vida. Entonces fue una prueba muy fuerte para él el perder a su mujer. Pero aunque pasó por diferentes pruebas, él tuvo que pasar una prueba más encarnizada. Y es la prueba que tú y que yo vamos a tener que pasar. Te guste o no te guste, vas a tener que pasar por esa prueba. ¿Y sabes cuál es esa prueba? Es la prueba de la espera. Dicen por ahí que el que espera, desespera. Y esa prueba sí o sí la vas a tener que pasar. Y Abraham puso su fe en un Dios que todo lo puede. Un Dios que le prometió ser padre de mucha gente. Puso su fe en un Dios que llamaba las cosas que no son como si ya fuesen. Mira, dice, porque en esta vida los que triunfan no son los más capaces, los más talentosos, los más ricos, los que tienen conexiones, sino los que triunfan son los que tienen la capacidad de esperar en Dios hasta el final. Y por eso en Apocalipsis 2 y 3 es un mensaje que Dios le da a las iglesias y se repite continuamente: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y hasta 7 veces se repite a cada iglesia: al que venciere, porque Dios está en busca de vencedores. Y este mundo busca y paga a los más rápidos, a los más fuertes, a los más capaces. De hecho, en las Olimpiadas, ¿a quién se le da un premio? A los que golpean más fuerte, a los que nadan más rápido, a los que pueden lanzar una jabalina más lejos, a los que pueden nadar o hacer cosas de una manera rápida, veloz, y se les premia. Pero a diferencia del mundo, la recompensa de Dios para ti, para tu vida, es para los que saben esperar sin haberse rendido. Y esa es la vida de Abraham, el padre de la fe. Y Abraham recibió una promesa, al igual que tú y que yo. Todos hemos recibido una promesa. Todos hemos recibido una profecía, al igual que Abraham. Y tal vez al igual que Abraham, tú recibiste una promesa, no sé, puede ser de sanidad, puede ser una promesa de bienestar, puede ser una promesa de prosperidad, de unión. De hecho, una palabra que casi todos la tenemos, de recién que llegamos, Dios siempre te dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Casi todos tenemos esa promesa. Llegamos solos y al momento que tomamos esa promesa y Dios te la revela, dices: Dios me está diciendo que si permanezco, seré salvo yo y toda mi casa. Y el que persevera sin mirar atrás, sin derrotarse, tarde que temprano va a ver a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos sentados al lado. Yo lo he visto. Simplemente volteo aquí enfrente y yo veo a Bellarmina. Bellarmina, cuando llegó a Puente de Pie, Bellarmina, cuando ella llegó ya en México, llegó en una situación, no sé, para que te conocieran, en una situación donde ella se encontraba muy triste, donde ella se encontraba ya sin esperanza, al igual que tú y que yo. Y Dios le dio una promesa, que Dios iba a restaurar a su familia. Y yo sé que ella lo creyó. Y hoy, al tiempo, el perseverar, puedo ver que ya está ella, está su esposo, están sus hijos. Y Dios quiere hacer lo mismo en ti. Pero tú decides si buscas los premios del mundo por ser el que más amigos tiene, el que más dinero tiene, o esperas el cumplimiento de la promesa de Dios. Y las promesas de Dios son de vida,
Las promesas de Dios son de bien y no de mal. Pero ¿es cierto o no? No sé si nada más me pasó a mí, que cuando tú recibes una promesa, piensas que esto va a ser de la noche a la mañana. Vas a un encuentro y recibes una promesa de restauración, recibes una promesa de cualquier índole. Y nosotros como seres humanos somos bien pragmáticos. Dios ya me prometió y yo ya quiero que se cumpla eso en mi vida. Y nos damos cuenta que lo que pensamos que iba a ser fácil, que lo que pensamos que iba a llegar rápido, se convierte en una espera de mucho tiempo. Y lo que pensamos que se iba a cumplir de la noche a la mañana, pasan días, pasan meses, pasan años, pasan décadas. Y vemos que esa promesa cada vez tarda más en cumplirse. Mira, yo ya tengo casi 19 años en esto. Hace 19 años yo fui a mi encuentro. Yo llegué de un encuentro, así como tú, como cualquiera. Y recuerdo que después de haber pasado por un tiempo de mucha crisis, después de haber sido junior, de vivir toda mi vida como un junior, resulta que me caso, y por ahí la gente le llama el noviciado, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero en vez de ir hacia adelante, vas hacia atrás. Entonces cuando yo llego a un encuentro, después de haber sido junior, entro en un proceso de crisis financiera, donde sí, yo como junior, como hijo, pues no me hacía falta nada. De hecho, mis papás se dedicaban al negocio, a la pastelería, y pues, gracias a Dios a esa pastelería, aunque era pequeña, le iba muy bien. Y gracias a eso, pues yo pude tener un carro deportivo, con equipo de sonido, los que se oyen bien duro, que pasa que eso será yo, con rines y estéreo control remoto, traía mi moto deportiva, pues económicamente bien. Entonces cuando yo me caso, todo empieza a ir para atrás. Dios me mete en un proceso donde literalmente ya casado, yo perdí todo. Yo recuerdo que estando ya casados, se descompuso mi refrigerador. A los días, a los meses, se descompone mi televisión, se descompone mi estéreo, se descompone mi camioneta, se le truena el motor, se desviela de la noche a la mañana, mi moto ya no arrancaba. Con decirte que hasta la bicicleta, tenemos una bicicleta fuera del negocio, llegó un ladrón y se la llevó. Y estando en ese proceso, voy a un encuentro y Dios me da una promesa, y la cual me dice: yo te daré el poder para hacer riquezas. Entonces yo dije: amén, yo de aquí me agarro, yo de aquí voy a salir adelante, creyendo que yo ya tenía la promesa y ahora sí ya me va a ir bien. Pero pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 8 años, pasaron 10 años, para no hacerte la historia larga, pasaron 16 años. Y en vez de yo tener ese poder para hacer riqueza, llegó un momento que yo toqué fondo. Yo llegué a sobrevivir con 50 pesos. Escúchame lo que te digo: 50 pesos al día para una familia de 5. Dios me metió en ese proceso. Y yo decía: Señor, pero tú me habías dicho que me ibas a dar el poder de hacer riqueza. ¿En dónde está? ¿Por qué yo no puedo verlo cumplido? Porque no iba a ser en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y si tú tienes una promesa de parte de Dios, no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo que tu corazón esté preparado. Yo hoy me pongo a ver y digo: bueno, en introspectiva, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese sido procesado? Que después de haber sido un junior, que nada más estiraba la mano y pedía para gasolina, pedía para tenis buenos, para ropa,
Yo llegué a un momento que era yo tan nefasto que yo le decía a mi mamá, ¿cómo quisiera que la ropa fuera desechable? Podérmela poner un día y echarla a la basura. ¿Cómo tuve que ser yo procesado? Porque si yo hubiese pasado de ser un niño junior a un esposo que todo le iba bien, que todo le sobraba, que no había necesidad de nada, el tener éxito ministerial, el tener mucha gente y el tener dinero, te digo una cosa, yo me hubiese convertido en un monstruo, una persona arrogante, soberbia, un dictador. Pero Dios tuvo que meterme en ese proceso. ¿Para qué? Para hacerme humano. Otra palabra que Dios me dio un poco más adelante, me dice, te quitaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Entonces, para que ese corazón que era de piedra se convirtiera en carne, yo tuve que ser procesado. ¿Y cómo fue mi proceso? A través de la necesidad, a través de la ruina, a través de la enfermedad. Porque mira, si tú eres una persona orgullosa y altanera, la enfermedad te quita lo orgulloso y lo altanero, lo sobrado, que piensas que el piso no te merece. Entonces el orgullo solamente sale a través del quebranto. Y Dios me tuvo que quebrantar. Dios me quebrantó por 16 años. Antes de ver la prosperidad, Dios me machucó literalmente. Todo lo que tú pensabas, todo lo que tú creías que eras, de un piso. Entonces tienes que entender que toda la vida son procesos. Que si Dios te prometió, sí, ahí está la promesa. Pero tú necesitas ser procesado. Tú necesitas ser procesado. Pero hoy Dios te va a revelar su palabra para que la espera no te mate, para que la espera no te deprima, para que la espera no te decepcione. Hoy Dios va a soltar una palabra poderosa. Hoy se te va a revelar la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Y mira, sea la promesa que Dios te ha dado, ¿estás consciente cuál es tu promesa? Y si tú la tienes, atesórala, guárdala. Porque a Dios no le importa la situación que tú estés viviendo. Aunque tu situación sea muy difícil, aunque las circunstancias sean muy difíciles, si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo pueden creer? Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y mira, si yo fuera tú, yo estaría celebrando esta palabra. Porque ya Dios lo que ya te dijo, si Él te lo prometió, Él lo va a empezar a hacer. Hoy. Todo lo que tú anhelas, una cosa, ya está. Todo lo que tú deseas ya está. En la agenda de Dios ya está. Pero dice, al que cree, todo le es posible. Y si tú crees que Dios va a cumplir esa promesa a partir de hoy, dale un fuerte aplauso. Porque la palabra se celebra. Eso es llamar las cosas que no son como si yo fuera. Y hay un poder especial en el saber esperar. En la espera, Dios te fortalece. En la espera, Dios te capacita. En la espera, Dios te hace quebrantarte. En la espera, Dios te da un curso de sobrevivencia. Mira, cuando tú estás esperando, Dios te enseña cómo sobrevivir. Cuando tú estás en ese proceso, como se los dije yo, Dios me puso en ese tiempo de espera. Sí, te voy a dar el poder de hacer riqueza, pero te voy a meter en un tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera, Dios te mete en un curso de sobrevivencia. Aprendes a comer soya. Aprendes a comer taco placero. Aprendes a comer tacos de jamón con un chile. Aprendes a sobrevivir. Aprendes a comer salteado. ¿Cómo es comer salteado? Un día sí, un día no.
comes en el desayuno y hasta el otro día. Dios te enseña a sobrevivir, Dios te enseña a valorar. Al final el plan de Dios te dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y si tú no tienes una promesa, te regalo esta promesa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud y sea próspera tu alma. La bendición de Dios es una bendición integral. Dios no quiere que solamente tengas dinero, porque hay gente que tiene dinero, pero está bien enferma. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene una familia. Hay gente que tiene dinero, pero lo único que tiene es dinero. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú seas bendecido. El plan de Dios es que tú seas tan bendecido, que tus manos estén tan llenas, que tú puedas bendecir a la persona que tienes a un lado, a la persona que tienes allá atrás, a la persona que tienes enfrente. Ese es el plan de Dios para tu vida. Sí, Dios quiere prosperarte, pero no quiere una persona orgullosa. Porque una persona orgullosa nunca tiene llenadero. Y si te puedes dar cuenta simplemente en una persona que tiene dinero, está tan vacía que lo único que quiere es que ya se cumpla medio año para que ya salga el iPhone 17. Es que ya no me llena el 15, ya no me llena el 16, ya quiero que salga el 17. Y ya quiero cambiar esa camioneta porque quiero una de 12 cilindros. Y tienes la de 12 cilindros, es que ahora quiero un tráiler. Ya tienes el tráiler, es que ahora quiero 2 tráilers. Y nunca tienes llenadero. Cuando tú buscas la prosperidad de Satanás, nunca te vas a llenar. Pero cuando tú obtienes la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, ¿sabes cuál es tu mayor bendición? Estirar la mano y decir: el Señor te bendice. Yo te bendigo porque he sido tan bendecido que hoy te puedo bendecir. Y esa es la bendición a la cual Dios quiere que tú llegues, que tengas todo, pero para que puedas compartir. ¿Y con quién? Principalmente con tus hermanos en la fe. Amén. La esperanza tiene un poder extraordinario si se te revela. Mira, por cada año que pasaba, Abraham se iba desgastando. Cada año se hacía más viejo. Cuando tú cargas una promesa de que vas a ser padre de mucha gente y no tienes un hijo, entra angustia a tu vida. Dice que una promesa retardada trae aflicción al alma. Pero cuando tú aprendes a esperar en Dios, a esperar en el tiempo de Dios, tú vas a ser muy bendecido. Pero Satanás siempre viene a atacar tu mente y te dice que eso que te prometió, que eso que te dijo, nunca se va a cumplir. ¿Y de dónde viene a atacar Satanás? En tu mente y en tu corazón. Y te viene a debilitar. ¿Por qué? Porque Satanás viene a robar, matar y destruir. Y esa semilla que Dios te dio, porque esa promesa que tú tienes es un cheque en blanco. Dios da semillas, Dios nunca da cosechas. Y si Dios ya te dio esa promesa, dice: ponla en la tierra, riégala, dale que le dé el solecito, cuídala, y esa promesa se va a cumplir. Al igual que tú pones una semilla de naranja, tienes que cuidarlo, tienes que regarlo, tienes que darle nutrientes, y el día de mañana vas a tener muchas naranjas. Satanás sabe que si él te viene y te roba esa promesa que Dios te dio, te va a dejar sin nada, porque esa es su especialidad, es un ladrón. ¿Y qué es lo que Satanás te grita cuando tú ya tienes esa palabra? Maldice a tu Dios y embriágate, maldice a tu Dios y drógate, maldice a tu Dios y vete a fornicar, vete a robar, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que Satanás grita. Satanás te dice que esa promesa nunca se va a cumplir, que es imposible, que nunca ha pasado, que eso no va a pasar. Él quiere debilitar tu fe. Pero mira, yo conozco a Satanás y no necesitas conocer mucho a Satanás y cómo actúa. Satanás es un ladrón, Satanás es un embustero, Satanás es un mentiroso, Satanás es el padre de la mentira, Satanás miente desde un principio. Y él quiere que tú te traigas sus mentiras para robarte esa preciosa promesa que tú tienes de vida, de que un día vas a ver sentado allá a tu hermano, de que un día tu hermana, tu papá van a estar sirviendo al lado tuyo, que tu familia se va a restaurar, que tu negocio va a prosperar.
Amén. Que tú vas a salir de esa pobreza, que vas a salir de esa ruina, y Satanás te viene a decir que no es cierto, que no le creas. Dios es un mentiroso, pero el mentiroso es Él. Y así como te digo que yo conozco a Satanás, también conozco a Dios. Y una de las cualidades más grandes de Dios es que Dios no miente. Su naturaleza, Dios no miente, nunca miente. Dios no miente ni se arrepiente. Pero tú sabes a quién le crees. ¿Peleas por cuidar esa promesa o dejas que Satanás te grita? No es cierto, tú nunca te vas a restaurar. Tú nunca vas a salir de pobre. Tú nunca vas a bajar de peso. Tú nunca vas a tener esa sanidad. Tú te vas a morir de cáncer. Tú te vas a morir de drogadicción. Tú te vas a morir. Siempre te está gritando, gritando. Pero ¿cómo vas a callar esas voces de ese mentiroso? Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios me prometió y yo me muero en la raya, creyendo que fiel es el que me ha prometido. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Y sabes por qué Dios permite la espera? Para que mueras a tu esperanza y en tu confianza. De hecho, hay una palabra que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y Dios te mete en un tiempo de espera solamente para que cuando venga tu milagro, cuando tú obtengas ese cumplimiento de esa promesa, solamente le des la gloria a Él. Que no quede duda, que no quepa duda, que el día que tú obtengas ese milagro, que el día que tú obtengas ese empleo, que el día que tú obtengas esa sanidad, que el día que tú tengas esa libertad, que el día que se solucione esa problemática, no digas fui yo, fue el abogado, fue el pastor, fue una oración de... No, fue Él, porque toda la gloria es para Él. Por eso a Abraham le vino la promesa cuando él tenía 75 años. No sé cuántos conocen a una persona de 75 años. Casi la mayoría de la gente como yo, sus papás ya andan por esa edad, si no es que un poquito más. Entonces cuando Dios le da esa promesa de que iba a ser padre a esa edad, ¿cuántos han visto que una persona de 75, 80 años se embarace a alguien? Yo no lo he visto. ¿Cuántos han visto que una viejita de 80 años salga embarazada? Yo no la he visto. ¿Ustedes sí? Yo no lo he visto. Eso ya sería un milagro, que alguien de 75 años embarazara a una mujer también de la misma edad. Pero Dios permitió que pasara un tiempo, y casi a los 100 años Abraham vino a obtener su milagro. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera que él ya estaba en las últimas, que en sus fuerzas ya no era posible. Mira, aparte de la edad, dice la Biblia, lo acabamos de leer, que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no arreglaba, ya su fuente se había secado, ella ya no tenía menstruación. Aúnale a la fe, auméntale a que era estéril. Aparte de todo esto, ella nunca había tenido un hijo. Llegó a la edad anciana y nunca había tenido un niño en sus brazos. Entonces, realmente era algo literalmente imposible. Un anciano de días, y como lo leímos ahí, de un hombre que tenía un cuerpo ya casi muerto, en descomposición. Abraham estaba en una carrera contra la muerte, contra el tiempo. Era algo que humanamente era imposible. No podía pasar, nunca había pasado que un anciano de casi 100 años y una anciana de 90 años, que toda su vida había sido estéril, iba a ser madre de multitudes. Y tal vez tú estás ahí pensando, es que lo que Dios me prometió, ¿cuándo voy a ver a tal persona? Porque siempre tenemos a alguien imposible. No, todos van a querer, menos mi papá. Mi papá jamás va a querer. Mi mamá nunca va a querer venir a un encuentro. Mis hermanos, nunca los voy a ver aquí sentados. Pues si sabían quién era yo era, fíjense, yo cuando me convertí, nunca lo he platicado eso, tal vez voy a hacer una prédica, es una premio en el día de hoy. Cuando yo me convertí, pues yo era el más borracho de mis hermanos, se los he platicado. Yo era el hermano malacopa, yo era el que embriagaba, mi hermano era más grande que yo en edad.
y tenía un hermano, en paz descanse, menor. Yo era el que los embriagaba. Yo les decía, no sean mariquetas, tómele. Y al más grande, órale, no sea, tome. Y hasta que lo veía bien borracho. Y después me convierto al cristianismo. Mi hermano mayor, que yo lo embriagué, yo lo envicié, el otro más chico, que yo le decía, fúmele y tómele. Después me veían que iba yo a la palabra con mi Biblia. Yo os voy a ser bien honesto con ustedes. Cuando yo me convertí, a mí me costó mucho trabajo. Hoy veo que es como una moda. Hoy ya no, hoy hay mucha gente cristiana. Pero hace 19 años, si tú me has de corroborar eso, tú salías con una Biblia bajo el brazo y te decían, ¡ay, vieron Santa para atrás! Ya se volvió de los otros. Y a mí me daba tanta pena que yo me compré una Biblia de este tamaño. Así era mi Biblia, para que cuando yo tenía que pasar, cuando estaban mis amigotes con los que me embriagaba, con los que me drogaba, con los que hacía la fiesta, no me hicieran burla, me compraba una Biblia de bolsillo, como del tamaño de mi celular. Yo lo traía así. Yo era un cristiano de la secreta. No me gustaba, a mí me daba mucha vergüenza que la gente supiera que yo era cristiano. Ese fue mi caminar. Antes nos hacían mucha burla. Y ahora ya eres el hermano, ya eres el aleluyo, ya eres el amén, amén, gloria a Dios. Pero fíjate, mis hermanos, cuando yo me convertí, me decían, ahí viene el Padre Amaro. Los que nunca han visto esa película, una película ya viejilla, pero resulta ser que era un sacerdote, pero era bien fornicario, era bien borracho, era fumador. Entonces así me decían mis hermanos, ahora resulta que tú, el más borracho, ahora ya eres el pastor. Me decía, amén, pues si tú lo dices, amén, ¿no? Pero me hacen mucha burla. Entonces así va a ser en tu vida. La gente se va a reír de ti, la gente te va a escarnecer, pero después esa misma gente te va a llegar a pedir ayuda. Y por eso Abraham tenía que conocer el tiempo de su espera, porque aunque Abraham tenía todo en su contra, peleó esperanza contra esperanza. Repite después de mí, esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Tal vez sí es difícil. Tal vez sí es difícil que tu pareja deje de ser drogadicta. Tal vez sí es difícil que tu pareja deje de andar de infiel. Tal vez sí es difícil que tus hijos se conviertan al cristianismo. Tal vez sí es difícil que tú veas a tus papás aquí acompañándote a recibir la palabra. Tal vez sí es difícil, pero así como Abraham ya tenía un cuerpo que se estaba pudriendo, que estaba todo en su contra, él peleó esperanza contra esperanza, hasta que logró ver la bendición y cumplir esa promesa que Dios le había prometido. Abraham sabía y tenía fe de que Dios podía dar vida a los huesos secos y darle vigor para procrear un hijo y una generación para Dios. Por eso tienes que entender que por cada día que pasa, cada año que pasa, y aunque la circunstancia sea más difícil, tú no te alejas de tu promesa, sino todo lo contrario, cada vez estás más cerca. Tu promesa no se ha perdido, tu promesa se está acercando, tu promesa se está acercando, tu promesa se está acercando, tu promesa te va a llegar por atrás. No se ha perdido, porque Dios nunca deja caer su palabra, y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Si eso es para Dios, dénselo un poco más fuerte. Miren, yo leí una historia ahí en internet. Internet es una ventana para el mundo. El internet puede ser una grande enseñanza, un gran maestro, o también puede ser el internet. Te puede meter en un infierno, porque es una ventana para lo que tú quieras. Para la pedofilia, para la zoofilia, para la pornografía, para el adulterio, para andar buscando parejas homosexuales, para andar buscando transexuales, para hacer swingers, para hacer tríos, para hacer quintetos, todo lo que tú busques,
todo lo que anhele tu corazón está en el internet. Y más si sabes meterte esas porquerías de la Deep Web o la red más profunda. Eso puede ser un infierno, pero también puede ser una bendición. Tú te podrías imaginar que Pablo, el escritor de muchas cartas y la mayor parte del Evangelio, si él hubiese tenido este aparato o ese aparato que tú tienes en la mano, ¿te imaginas hasta dónde hubiese llegado su influencia? Si estando en la cárcel y con una cartita, hasta el día de hoy la seguimos leyendo. Pero entonces ahí en la internet yo me encontré una carta, o puede ser un estudio, y habla de un científico llamado Kurt Richard. Era un estadounidense, un científico, y él se puso a hacer un experimento. Entonces, estando en su laboratorio, él tiene muchas ratas y tenía una vitrina y la llenó con agua. ¿Qué fue lo que hizo? Él agarró de una a una, él agarraba una rata y la dejaba caer en el agua. Y se sentaba, así como tú estás sentado, cruzado de brazos, a ver qué pasaba con esa rata. Y tenía un cronómetro al lado suyo. Sentando, viendo la rata, cómo nadaba, se dio cuenta que la mayoría de las ratas se ahogaban a los 10, 15 minutos. Y cuando la rata se ahogaba, la sacaba, la tiraba y echaba otra. Así hasta 50 veces, 50 ratas. Y se dio cuenta de una peculiaridad: todas se morían y no pasaban de los 15 minutos. Entonces se le ocurrió esa rata que se estaba ahogando quitarle un minuto. Y en el cronómetro, él paraba el cronómetro a los 14 minutos y sacaba la rata, la ponía en un trapo y la secaba y la dejaba caer. ¿Qué fue lo que él investigó? Su método científico. Él se dio cuenta y dejó sus registros que la rata, una vez que la sacaba y que la secaba y la volvía a poner en el agua, esa rata duraba media hora, 1 hora, 5 horas, 10 horas, 15 horas, 30 horas, 50 horas, 60 horas. Él se dio cuenta que esa rata, o esas ratas, porque lo intentó muchas veces, que esas ratas, una vez que las sacaba, ellas quedaban en su memoria, en su corta memoria, quedaba registrada esperanza. Que una vez que las sacaban de ahí, que las secaban, en su mente quedaban: esa mano me va a volver a secar. Se quedaba registrada que alguien la iba a rescatar de su muerte, de su letargo, de su sufrimiento. Y se morían, pero con la esperanza de que alguien iba a venir y le iba a rescatar. Y tú sentado ahí o sentada vas a decir: ¿pero qué tiene que ver una rata conmigo? ¿Sabías que muchas de las cosas que tú te pones en tu piel, muchas cosas que tú, perfumes, cremas, aún cosas que tú te comes, pastillas para bajar de peso, muchas cosas que tú utilizas, primero se utilizan en un laboratorio con una rata, con un animal? Y tal vez tú, en el mar de la vida, en algún momento te has estado ahogando. En algún momento has estado sintiendo que sucumbes, que ya no puedes con esa drogadicción, que ya no puedes con esa relación, que ya no puedes con tu vida, que has dado gritos despavoridos, que alguien me ayude. Y por eso Dios muchas veces contesta oraciones tales burdas. No sé cuántos de ustedes han levantado al cielo y decir: Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, no sé cómo voy a pagar la renta. Si tú no me ayudas, no sé cómo voy a alimentar a mis hijos. Si tú no me ayudas, ¿cómo voy a salir de esta situación?
¿Cómo voy a obtener la sanidad? No tengo recursos. ¿Y cuántos han visto milagrosamente la mano de Dios? Yo. Hubo momentos que yo decía, Señor, no tengo para darle de comer a mis hijas, y alguien tocaba la puerta. Nandy, Dios me puso en mi corazón traerte toda esta despensa. Yo por eso el día de hoy, Dios me ha bendecido, me ha prosperado tanto, que lo que una vez hicieron conmigo, yo lo hago seguido, muy seguido. Yo voy, me pongo de acuerdo con mi esposa, ¿a quién vamos a bendecir esta semana? Escogemos 1 o 2 familias, hacemos 2 despensas y hoy vamos a sembrarles. Porque yo pude ver la mano de Dios. Yo pude ver cómo un ángel llegaba y tocaba mi puerta y me traía esa despensa. Hoy soy bendecido para bendecir a mi hermano. Pero cuando tú logras ver la bendición de Dios, que de una forma milagrosa Dios actúa, literalmente Dios te saca de donde te estás ahogando. Y dices, ¿cómo voy a salir de esta situación? Manda Dios a un hermano. Dios me puso, no sé por qué no puedo dormir, pero Dios me puso que te diera estos 500 pesos. Dios te saca, te seca, para que quede registrado en tu memoria para que nunca se te olvide. Esperanza. 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 No sucumbas. Ese Dios que te ayudó hoy, ese Dios que te ayudó ayer, te va a ayudar hoy. Amén. Ese Dios que te ayudó ayer, te va a ayudar mañana. Ese Dios que te salvó en una ocasión, te va a salvar para que tú llegues a casa. Dios lo único que quiere a través de esas situaciones que tú registres esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Si Dios me ayudó una vez, me va a ayudar 2 veces. Y la misericordia de Dios no acaba. No importa cuántas veces aún tú mismo te metas en problemas, no importa cuántas veces aún tú te avientes un clavado, Dios te va a sacar de esa situación. Romanos 5:3, estoy por terminar. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice esta palabra? No es que no tengamos problemas, aún como cristianos vamos a pasar por problemas, pero una cosa es pasar tus problemas con fe y otra es pasar por los problemas sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y con Dios o sin Dios vas a pasar por problemas. Pero cuando tú te encuentres pasando por esos problemas, sabemos que hay alguien que va a venir y nos va a rescatar, que nos va a tender la mano. Y eso hace la diferencia entre tener esperanza y no tener esperanza. Pero dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones producen paciencia. Cuando estás pasando por diferentes pruebas, Dios lo que busca en ti es que tengas paciencia. Paciencia. Te estoy procesando. Te estoy procesando. Yo mismo fui el que te tomé y te puse en esa situación porque te estoy procesando. Al final te voy a hacer bien, pero te estoy procesando. Entonces tienes que tener paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce, ¿qué? Esperanza. La prueba produce esperanza. ¿Y qué es lo que Dios quiere que te lleves en esta noche? Esperanza. Y dice aquí, y la esperanza en el 5, y la esperanza no avergüenza. Esperar en Dios no me avergüenza. Repítelo conmigo 2 veces. Esperar en Dios no me avergüenza.
Esperar en Dios no me avergüenza, porque el mismo Pablo gritaba y decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de tu prueba. Dios está tratando contigo. Y en esta noche te dice: yo no he acabado. Yo no he acabado contigo. Te voy a bendecir. Te voy a prosperar. Te voy a sanar. Pero déjame procesarte. Antes de la exaltación es la humillación. Porque todo aquel que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Deja que Dios te exalte. Y hoy definitivamente yo ya no vivo en esos tiempos. Hoy no tenía para comer, hoy tengo hasta de sobra. Antes no tenía para surtir un frigobar, hoy tengo para surtir los refrigeradores y las alacenas de otras personas. Dios me ha bendecido de tal manera que hoy yo soy una fuente de bendición. Y la situación que tú estás viviendo, esta leve tribulación momentánea, solamente debe de traer sobre ti un mayor peso de gloria. Pero el que perseverare alcanzará a ver las promesas y los milagros de Dios. Y por eso, mira, allá afuera dicen: el que ríe al último ríe mejor. Y todos esos que se burlaron porque tú venías a la palabra, porque tú traes una Biblia, porque tú estás queriéndote acercar, porque estás queriendo dejar las drogas, las relaciones ilícitas, la fornicación, el adulterio, el robo, todos esos que se burlaron de ti, van a ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te bendice, cómo Dios te prospera, cómo Dios cumple su promesa sobre de ti, sobre de tu familia. Y ellos dirán: grandes cosas ha hecho con todos esos de camino a casa. Ponte de pie. Allí donde estás, simplemente levanta tus manos. Y tal vez tú te estás ahogando en este mar de la vida. Levanta la mano y dile: Señor, rescátame. Señor, ya no puedo. Humíllate bajo su poderoso brazo. Es mejor caer a los pies de Dios que a los pies del hombre. El hombre critica, juzga, murmura, pero Dios te perdona, Dios te escucha. Dice que su palabra, que Él está atento a las oraciones de los justos. Y yo sé que esta palabra es para ti. Su palabra dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ya no cargues con eso en tus hombros. Despójate de todo peso y dile: Señor, no sé cómo hacer con esta situación. Las circunstancias que estoy viviendo, Padre, me preocupan, me afligen, me asfixian, me ahogan. Clama a Él. Su palabra dice, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Es tiempo de que clames. Clama a Él. Tal vez un hombre te puede extender una moneda, un billete, un cheque, pero la misericordia de Dios es más grande. Y si a alguien tienes que clamar, si a alguien tienes que voltear, volteas allá arriba, porque fiel es el que te ha prometido. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de los cielos, de los montes. Levanta tus manos como si quisieras que tu papá te sostuviera, te rescatara, te cargara. Y Señor, estoy pasando por esta situación. Tengo miedo, tengo zozobra, tengo dudas, Padre, pero tú eres mi único socorro. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Tú eres el único que me puede ayudar y sacar de esta situación en la que me encuentro. Señor, apresura los tiempos. Mira que me ahogo, mira que sucumbo. Espiritualmente vas a ver cómo Él te levanta, te saca de ese río, te seca y te dice: es necesario. Lo que estoy haciendo hoy tú no lo entiendes, pero lo entenderás mañana.
Sé que la situación que estás viviendo sientes que mueres, pero yo estoy formando un corazón. Estoy matando el orgullo, la arrogancia, la soberbia, el egocentrismo, porque estoy cambiando tu corazón. Él está cambiando tu corazón. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí, lo puedes sentir. Esas lágrimas en tu mejilla gritan lo que tus palabras no pueden decir. Lo que no puedes decir con palabras, tu corazón lo expresa a través del llanto. Deja que esas lágrimas fluyan libremente, porque Él te dice: yo enjugaré toda lágrima. Espíritu Santo, tócalos. Ahí está en tu lugar. Siéntelo, respíralo. Él es aire. Él está inundando tus pulmones. Él te está diciendo: yo no te dejo. Yo te tomo de tu mano derecha y no te dejaré. No te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí están tus ovejas. Tú conoces lo que ellos están viviendo, lo que están sintiendo. Tú conoces sus aflicciones. Llénalos, satúralos, levántalos, Señor. Tu palabra dice que nunca dejará caído a sus elegidos. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solamente tú puedes levantarlos. Adora, adora. La adoración te conecta espíritu con espíritu, y a través de la alabanza, a través de la adoración, Él te consuela. Rey de verdad.